Archaeologists are digging through thousands of newly discovered artifacts. The 2,000-year-old items include golden coin. ¿Y si uno de los ríos más mencionados en la Biblia estuviera cambiando justo ahora? Durante miles de años, el río Éufrates fluyó en silencio. Vio imperios levantarse y caer, guardó secretos bajo sus aguas, secretos que parecían destinados a permanecer ocultos. Pero algo está ocurriendo. El agua se está retirando en ciertas zonas. Explosiones inesperadas surgen desde las profundidades. Estructuras antiguas comienzan a quedar expuestas. Y lo más inquietante no es el fenómeno natural. Es lo que muchos textos antiguos dijeron que ocurriría cuando este río cambiara. ¿Es solo geología? ¿O estamos presenciando el cumplimiento de algo escrito hace milenios? En este documental analizaremos qué está pasando realmente, qué se ha encontrado bajo el río y por qué millones de personas están conectando estos hechos con advertencias bíblicas específicas. Quédate hasta el final, porque lo que emerge del Éufrates podría cambiar la forma en que entendemos nuestro tiempo. Todo comenzó sin ningún tipo de aviso previo. A lo largo de ciertos tramos específicos del río Éufrates, la superficie del agua comenzó a agrietarse, pero no por las olas ni por la fuerza del viento, sino por algo que provenía desde abajo, desde las mismas entrañas del lecho fluvial. Un lodo espeso, denso y completamente negro empezó a surgir con violencia brutal, erupcionando hacia arriba y dejando atónitos a todos aquellos que se encontraban en las orillas observando el fenómeno. No se trataba de sedimento ordinario removido por la corriente normal o por las lluvias recientes. Este lodo era diferente. Pesado, compacto, oscuro como la noche más profunda, y se extendía formando columnas giratorias que parecían devorar el agua circundante, transformándola en un torbellino negro e impenetrable. En cuestión de minutos, múltiples puntos de erupción aparecieron simultáneamente a lo largo del río. Algunos brotaban en columnas verticales perfectas, disparándose hacia el cielo como géiseres de barro oscuro. Otros se expandían horizontalmente, extendiéndose sobre la superficie del agua, como si una presión inmensa estuviera siendo liberada desde cavidades subterráneas ocultas durante siglos. Lo verdaderamente extraño era que el río no desbordó sus márgenes como cabría esperar en semejante evento. En lugar de eso, reaccionó como si algo masivo bajo su lecho hubiera cambiado de posición de manera súbita y con una fuerza descomunal. Los pescadores que estaban realizando sus labores habituales dejaron caer sus redes inmediatamente, incapaces de procesar lo que sus ojos estaban presenciando. Familias enteras que se encontraban cerca retrocedieron instintivamente, alejándose de la orilla con expresiones de alarma en sus rostros. Muchos sacaron sus teléfonos para grabar el acontecimiento, pero numerosas grabaciones fueron interrumpidas abruptamente cuando el agua comenzó a arremolinarse con tal intensidad que la visibilidad desapareció por completo, dejando solo un manto espeso de oscuridad líquida. Lo que hacía este evento aún más alarmante y desconcertante era la ausencia total de un agente desencadenante identificable. No hubo tormentas río arriba que pudieran explicar el fenómeno. No se registró ninguna liberación de agua desde las represas cercanas. Los sistemas de alerta sísmica no detectaron actividad que justificara tal perturbación. El clima estaba completamente calmado, despejado, sin indicios de turbulencia atmosférica. Y sin embargo, el río reaccionaba con la violencia de quien está siendo controlado por una fuerza invisible, una presencia que nadie podía ver pero que todos podían sentir. Los habitantes locales describieron una vibración sutil pero inconfundible bajo sus pies, un temblor que no era lo suficientemente fuerte como para ser escuchado con claridad, pero sí lo bastante intenso como para ser percibido físicamente. Apareció de repente, duró apenas unos instantes y luego se desvaneció como si nunca hubiera existido, dejando tras de sí solo el caos en el agua. El lodo tenía una consistencia completamente inusual que desconcertó a quienes lo observaron de cerca. Los testigos notaron que no se dispersaba como el sedimento normal lo haría bajo las leyes conocidas de la física fluvial. Se movía con peso y cohesión, como si tuviera densidad propia, adhiriéndose a la superficie del agua antes de hundirse lentamente hacia el fondo. En algunas áreas, el agua se volvió completamente opaca, negra como el petróleo, manteniéndose así durante horas enteras. En otros lugares, las erupciones cesaron tan abruptamente como habían comenzado, dejando el río marcado, cicatrizado, pero extrañamente silencioso, como si hubiera agotado toda su energía en esa única manifestación de furia.
Las autoridades locales ofrecieron explicaciones cautelosas y medidas, hablando de cambios de presión subterránea, sedimentos atrapados durante décadas siendo finalmente liberados, o actividad geológica rara pero no sin precedentes. Sin embargo, ninguna de estas explicaciones podía dar cuenta de la sincronización perfecta del fenómeno, de la precisión casi matemática con la que ocurrió, ni de las erupciones simultáneas en puntos tan distantes entre sí a lo largo del río. El Éufrates había transportado sedimentos durante milenios enteros. Eso era cierto, pero nunca así, nunca erupcionando hacia arriba con tal violencia, nunca de manera tan coordinada que pareciera orquestada. Entonces llegó el detalle más perturbador de todos, el que hizo que incluso los escépticos comenzaran a cuestionar sus propias certezas. Algunos testigos reportaron que la erupción parecía ocurrir en etapas claramente definidas, como si estuviera siendo liberada deliberadamente en lugar de manifestarse de forma aleatoria. Primero llegó la presión, una tensión palpable en el ambiente. Luego vino la explosión masiva de lodo negro. Después, la quietud absoluta. El río detuvo su flujo turbulento casi instantáneamente. Se calmó de manera tan rápida que resultaba antinatural, como si alguien hubiera accionado un interruptor invisible. La Biblia registra momentos en los que el mundo natural reacciona no gradualmente, como esperaríamos según las leyes científicas, sino instantáneamente, cuando las bases mismas de la realidad tiemblan y los límites establecidos se desmoronan sin previo aviso. En 2 de Samuel capítulo 22, verso 8, leemos estas palabras poderosas. La tierra se estremeció y tembló. Los cimientos de los cielos se estremecieron y fueron sacudidos. Estas palabras antiguas resonaban ahora con una relevancia inquietante mientras el Éufrates mostraba su comportamiento inexplicable. Cuando cayó la noche, el lodo negro se había asentado en su mayor parte. La superficie del río lucía engañosamente normal, como si el caos de horas anteriores hubiera sido apenas un mal sueño. Pero algo fundamental había cambiado en la esencia misma del lugar. El río ya no se sentía pasivo, como había sido durante incontables generaciones. Ahora parecía activado, despierto, como si algún proceso antiguo hubiera sido iniciado y ya no pudiera detenerse. Y si esto era solamente la primera señal de algo mucho mayor por venir, la pregunta que pesaba sobre todos los que habían sido testigos era verdaderamente ominosa y aterradora. ¿Qué había causado que el río se quebrara de esta manera? ¿Y qué más sería revelado a continuación? ¿Qué otros secretos yacían aún bajo las aguas esperando su momento para emerger? El río, que había erupcionado con fuerza descomunal apenas horas antes, ahora presentaba una apariencia casi pacífica, una calma que resultaba aún más perturbadora que la violencia anterior. Cuando se aproximaba el amanecer, algo todavía más inquietante comenzó a desarrollarse ante los ojos incrédulos de los observadores. Sin advertencia alguna, sin gradualidad ni proceso visible, el Éufrates comenzó a retirarse. No era el descenso estacional normal que los habitantes de la región conocían bien. El nivel del agua cayó rápido, demasiado rápido para ser explicado por evaporación natural, por desviación humana de cauces o por cambios rutinarios en el flujo. Para cuando llegó la luz plena de la mañana, amplias secciones del lecho del río quedaron expuestas completamente, como si los eventos violentos de la noche anterior nunca hubieran ocurrido, como si el río estuviera borrando deliberadamente las huellas de su propia furia. Lo que más perturbaba a los observadores era el contraste tan marcado entre ambos fenómenos. Después de semejante violencia, debería haber quedado caos visible, restos del tumulto, evidencia clara del trauma sufrido. Después de una erupción de esa magnitud, la turbulencia debería haber persistido durante días. En cambio, el río se comportó con una contención espeluznante, casi artificial. La superficie se alisó hasta quedar como un espejo, la corriente disminuyó hasta un susurro. En algunos tramos, lucía de una manera tan antinatural y calmada que parecía escenificada, como si fuera el decorado de una obra teatral cósmica cuyo significado aún no comprendíamos. Los habitantes locales regresaron con cautela, esperando encontrar peligro, inundaciones residuales, tal vez estructuras dañadas. En lugar de eso, encontraron solo silencio, un silencio tan profundo que resultaba ensordecedor en su intensidad. Aquí es donde necesitamos que permanezcas con nosotros, porque lo que el río hizo a continuación plantea interrogantes que ninguna explicación oficial ha logrado responder satisfactoriamente hasta el día de hoy. Embarcaciones que habían flotado sin problemas apenas horas antes, ahora yacían inclinadas en canales poco profundos, varadas en ángulos imposibles.
La línea costera se había desplazado hacia adentro, exponiendo terreno que no había visto la luz del día en generaciones enteras, tal vez en siglos. No sonó ninguna alarma oficial. No se emitieron avisos de emergencia. Sin embargo, todos los presentes sentían en lo más profundo de su ser que esto no era una recuperación normal después de un evento natural. Los ríos no se resetean a sí mismos de la noche a la mañana, especialmente no después de liberaciones violentas de presión interna como las que acababan de ocurrir. Aquí es donde queremos escuchar tu opinión y que reflexiones profundamente. Mientras estás viendo esto, piensa cuidadosamente en tu propia experiencia. ¿Alguna vez has presenciado que la naturaleza se comporte de esta manera, que explote con violencia extrema y luego borre su propio rastro como si nunca hubiera sucedido nada? Es un patrón que desafía todo lo que sabemos sobre procesos naturales. Algunos expertos sugirieron la existencia de canales subterráneos previamente desconocidos o un comportamiento similar al de los sumideros debajo del lecho del río. Otros hablaron de cavidades geológicas raras pero documentadas en otras partes del mundo. Pero incluso estas teorías, aunque técnicamente posibles, luchaban por explicar la sincronización perfecta de los eventos. El retiro del agua siguió a las erupciones de manera demasiado limpia, demasiado precisa, como siguiendo un guión invisible escrito mucho antes de que cualquiera de nosotros naciera. Y en la historia bíblica, el agua ha actuado frecuentemente como una frontera, como un límite establecido por lo divino. Separa, oculta, contiene, restringe. Y cuando esa frontera se desplaza súbitamente, cuando ese límite es movido, nunca es algo sin significado. Siempre hay propósito detrás. Siempre hay mensaje en el movimiento. El Éufrates no es simplemente cualquier río que puedas encontrar en un mapa geográfico. Es nombrado repetidamente en las escrituras como una línea de división, un lugar de contención, un marcador de tiempo profético. Si esto fuera meramente una corrección natural, un reajuste geológico sin mayor importancia, ¿por qué llegó inmediatamente después de las erupciones? Y si fue coincidencia, ¿por qué se sintió tan intencional, tan deliberado, tan cargado de significado? El río había quedado en silencio, eso era innegable. Pero ese silencio no estaba vacío como cabría esperar, estaba lleno, cargado, expectante. No era el silencio de la paz, sino el silencio de la espera, como la calma que precede a la tormenta más devastadora. El río estaba esperando algo, o tal vez esperando a alguien. Lo que sucedió en el Éufrates no permaneció como un fenómeno aislado por mucho tiempo. En cuestión de días después del retiro súbito del río, comenzaron a surgir reportes desde lugares ubicados a miles de kilómetros de distancia, en el otro lado del mundo. En diversas partes de los Estados Unidos, los sistemas hídricos comenzaron a comportarse de maneras que resultaban perturbadoramente familiares para quienes habían seguido los eventos del Éufrates. Ríos que se hinchaban, sin lluvias sostenidas que lo justificaran. Sistemas de drenaje que colapsaban hacia adentro como si la tierra misma los estuviera tragando. Extensiones enteras de terreno que parecían absorber agua desde abajo para luego liberarla con la misma brusquedad, dejando a todos desconcertados. En varios estados norteamericanos, los residentes describieron escenas que hacían eco del Éufrates casi punto por punto, con una similitud que resultaba imposible ignorar. El agua surgía en áreas que se consideraban estables geológicamente, inundando carreteras y campos en cuestión de minutos. Luego, con la misma rapidez inexplicable, retrocedía, dejando tras de sí suelo expuesto, escombros desplazados y preguntas que nadie podía responder con claridad o certeza. Los ingenieros llamaron a estos eventos anormales después de revisar todos los datos disponibles. Los residentes con décadas viviendo en esas regiones los calificaron como sin precedentes en toda su experiencia. Lo que hace esta comparación verdaderamente inquietante no es la escala de los fenómenos, que ciertamente era impresionante, sino el comportamiento específico que mostraban. No se trataba de inundaciones lentas impulsadas por tormentas prolongadas o por el derretimiento de nieve acumulada. Eran eventos rápidos, contundentes y de corta duración que parecían originarse desde debajo de la superficie terrestre, no desde arriba como esperaríamos en un ciclo hidrológico normal. En algunas ubicaciones, el agua parecía colapsar hacia abajo, arrastrando sedimento consigo antes de desaparecer completamente de la vista, como si fuera absorbida por la tierra hambrienta. Diferentes continentes, infraestructura completamente distinta, climas que no podrían ser más diversos. Sin embargo, el patrón era sorprendentemente similar, inquietantemente consistente. Esto plantea una pregunta difícil, una que muchos dudan en formular en voz alta por miedo a sonar irracionales. Si la naturaleza está actuando de esta manera en dos lugares distantes del planeta, ¿está reaccionando quizás a una causa compartida en lugar de a detonantes aislados e independientes?
Históricamente, los eventos ambientales a gran escala siguen cadenas causales comprensibles. Sistemas climáticos, desplazamientos tectónicos, interferencia humana documentada. Pero con lo que los observadores luchaban aquí era precisamente con la sincronización temporal. Estas perturbaciones no se desarrollaron a lo largo de estaciones o años como esperaríamos. Llegaron súbitamente, actuaron con violencia extrema y luego se detuvieron casi como si estuvieran siendo contenidas por una voluntad externa. En el lenguaje bíblico, la Tierra es frecuentemente descrita no como caótica o impredecible, sino como responsive, como algo que responde a fuerzas espirituales. Se establecen límites, las aguas son retenidas, y cuando esas restricciones se debilitan, la respuesta es inmediata y dramática. El Éufrates, en particular, es descrito repetidamente como una línea divisoria, algo que separa realidades, que contiene fuerzas, que retrasa eventos profetizados. Ver un comportamiento similar emerger en otros lugares del mundo fuerza una consideración más profunda y perturbadora. ¿Podría el Éufrates ser la primera señal en lugar de la única? ¿Podría lo que sucedió allí ser parte de una alineación mundial más amplia en lugar de una anomalía independiente sin conexión con nada más? Los funcionarios en Estados Unidos ofrecieron explicaciones técnicas cuidadosamente formuladas: saturación del suelo, infraestructura envejecida que finalmente cede, cambios raros de presión subterránea. Sin embargo, ninguna explicaba completamente las reversiones súbitas o la manera en que estos eventos se reflejaban entre sí a través de la distancia geográfica. La naturaleza parecía moverse con intención clara, no con aleatoriedad. La implicación inquietante no es que el mismo evento se esté repitiendo mecánicamente, sino que el mismo límite, la misma frontera espiritual y física, podría estar debilitándose en múltiples lugares simultáneamente. Si eso es cierto, entonces el Éufrates no es solo una ubicación geográfica en un mapa, es un marcador profético, una señal que indica algo mucho mayor. Y los marcadores, una vez que son activados, rara vez carecen de significado o propósito. Mientras observadores alrededor del mundo comparaban videos, cronologías y testimonios de primera mano, una realización se fue asentando silenciosamente en la conciencia colectiva. Esto ya no era simplemente una historia sobre un río en Medio Oriente. Se estaba convirtiendo en una pregunta sobre sincronización global, sobre si la humanidad estaba presenciando las etapas tempranas de algo mucho más grande que cualquier explicación individual pudiera contener o comprender. El silencio que siguió al retiro del río no duró mucho tiempo. Suspendida sobre el horizonte apareció una luna de sangre, oscura, de color cobre rojizo, inusualmente vívida y perturbadora. Los eclipses lunares no son raros en términos astronómicos, eso es cierto, pero el timing, la sincronización, lo es todo cuando se trata de señales. Esta luna apareció precisamente cuando el río revelaba lo que había permanecido oculto durante tanto tiempo, transformando un evento científico predecible en algo mucho más inquietante en las mentes de quienes lo observaban con atención espiritual. A través de las aldeas cercanas a las orillas del río, las personas describían el mismo sentimiento inexplicable: inquietud profunda, una sensación de que algo no estaba bien. El aire se sentía pesado, denso, cargado de electricidad invisible. Los animales se volvieron inquietos de maneras que sus dueños nunca habían presenciado antes. Entonces, después de que la noche se asentó completamente, los sonidos comenzaron. Bajos al principio, casi confundidos con el viento moviéndose a través de formaciones de piedra antigua. Pero a medida que las horas pasaban, los ruidos se volvieron más claros, más definidos. Gritos tensos y prolongados que resonaban a través del agua y por todo el lecho del río expuesto. No eran agudos como esperarías de animales, no eran animales en absoluto. Los testigos luchaban por describirlos, a menudo haciendo pausas a mitad de frase, como si el lenguaje mismo fuera insuficiente para capturar la esencia de lo que habían escuchado. Algunos dijeron que sonaba como dolor, como sufrimiento profundo. Otros dijeron que sonaba como advertencia, como una voz que gritaba desde dimensiones que no podemos ver. Lo que hace estos reportes verdaderamente escalofriantes es su consistencia extraordinaria. Personas separadas por kilómetros, sin conexión entre sí, sin posibilidad de haberse coordinado, describieron sonidos casi idénticos, una resonancia profunda, un tono arrastrado, algo que subía y bajaba como si estuviera siendo contenido a la fuerza. Se intentaron grabaciones con diversos equipos, pero muchos teléfonos fallaron en capturar más que fragmentos distorsionados, estática inexplicable, zumbidos de baja frecuencia, cortes súbitos sin razón técnica.
No había fábricas cercanas funcionando a esas horas, no había maquinaria pesada en operación, no se registró actividad sísmica lo suficientemente fuerte como para explicar los sonidos. Los ruidos no viajaban como el trueno viaja, no se comportaban como ecos normales rebotando en superficies conocidas. Parecían provenir de todas partes a la vez, y sin embargo de ningún lugar específico que pudiera identificarse. Para aquellos familiarizados con las escrituras, el momento llevaba una implicación pesada e imposible de ignorar. El Éufrates está repetidamente asociado con confinamiento y liberación, un lugar donde seres específicos son retenidos hasta el tiempo señalado. Mientras la luna de sangre observaba desde arriba y el río yacía expuesto abajo, una pregunta se presionaba en la oscuridad con peso tangible. ¿Eran estos los gritos de ángeles caídos, restringidos durante eras incontables, sintiendo que su confinamiento se acercaba a su fin? La Biblia habla de la creación misma reaccionando cuando el juicio se aproxima, gimiendo bajo el peso de lo que viene, temblando antes de que la acción se despliegue. Y la sincronización aquí era difícil de descartar como mera coincidencia. Un límite retirado, una señal en los cielos y voces en la noche, todo convergiendo en el mismo momento. Para cuando llegó la mañana siguiente, los sonidos se habían desvanecido gradualmente. La luna volvió a su color familiar y reconfortante. La vida se reanudó en la superficie con su ritmo habitual. Pero aquellos que escucharon los gritos dicen que el silencio posterior se sentía peor que el ruido porque se sentía temporal, provisional, como si fuera solo el intermedio antes del siguiente acto. Si este momento significa algo profundo, podría no tratarse de miedo paralizante, podría tratarse de conciencia expandida, de despertar espiritual. Si todavía estás siguiendo esta investigación con atención, presiona me gusta en el video, comenta abajo compartiendo tus pensamientos, suscríbete al canal para no perderte nada y quédate con nosotros porque lo que el Éufrates reveló a continuación ya no era un sonido intangible, sino algo mucho más perturbador y físicamente presente. Mientras el Éufrates continuaba retrocediendo día tras día, equipos de búsqueda y testigos locales notaron una estructura parcialmente incrustada en sedimento endurecido por el tiempo. Al primer vistazo parecía escombros ordinarios, piedra o madera moldeada por siglos de presión del agua, pero a medida que más de ella quedaba descubierta, su forma se volvió inconfundible, imposible de negar. Era una cruz, enterrada profundamente bajo el río, oculta durante un tiempo incalculable. No se trataba de un pequeño artefacto arrastrado por la corriente en tiempos recientes. Era grande, masiva, pesada y estaba posicionada de manera intencional. Capas de lodo compactado y acumulación mineral rodeaban su base, indicando que había estado sumergida durante un periodo extremadamente largo, tanto tiempo que el río mismo parecía haber olvidado que estaba allí. La cruz mostraba erosión extensa, eso era evidente, pero permanecía intacta en su estructura fundamental. Sus bordes estaban desgastados suavemente, no fracturados ni rotos. No había marcas modernas visibles, ni inscripciones que pudieran ubicarla fácilmente dentro de la historia reciente. Su material no coincidía con los monumentos religiosos contemporáneos conocidos en la región, ni se parecía a piezas decorativas de iglesias. Esto era algo más antiguo, más profundo, algo con propósito duradero. Lo que planteaba aún más preguntas inquietantes era la ubicación precisa. No había ruinas de iglesias conocidas cerca. No existían registros de ningún asentamiento cristiano que explicara por qué una cruz de este tamaño estaría colocada bajo el Éufrates. No estaba río abajo de ningún colapso visible de estructuras antiguas. No había derivado flotando desde otro lugar. Todo sobre su posición sugería ocultamiento deliberado, intencional. Durante siglos incontables, el Éufrates actuó como una cobertura natural, fluyendo por encima, escondiendo lo que yacía debajo de su corriente constante. Y ahora, precisamente cuando las aguas retrocedían y el río ya estaba bajo atención global intensa, la cruz apareció en el momento exacto. No antes, no después. Ahora, en el simbolismo bíblico, la cruz representa sacrificio consumado, juicio absorbido y redención ofrecida a toda la humanidad. El Éufrates, por contraste, está frecuentemente asociado con límites establecidos, restricción divina y juicio futuro aún por venir. Ver estos dos símbolos tan poderosos intersectarse literalmente, físicamente, forzaba una pregunta más profunda que muchos preferirían no enfrentar. ¿Por qué un símbolo de salvación estaría escondido bajo un río tan frecuentemente vinculado con las etapas finales de la historia humana? Algunos observadores sugirieron que la cruz era una advertencia dejada por generaciones pasadas. Otros creyeron que era un marcador profético, un testimonio dejado atrás, esperando un tiempo específico para ser revelado.
No cuando la humanidad estuviera lista o lo deseara, sino cuando necesitara ser confrontada con la verdad. Ninguna explicación oficial ha aclarado cuánto tiempo había estado la cruz en ese lugar. La datación por carbono no ha sido confirmada públicamente. La excavación permanece limitada debido a que el terreno es inestable y existe el riesgo constante de que el agua regrese súbitamente. Por ahora, la cruz permanece parcialmente incrustada, visible pero no removida, vista pero no tocada por manos humanas. Y ese podría ser el detalle más inquietante de todos. Ha sido revelada pero no recuperada, vista pero no poseída. Como si su función no fuera ser extraída y exhibida en un museo, sino ser presenciada, ser contemplada, ser reconocida por lo que representa. En las escrituras, las señales frecuentemente son descubiertas, no creadas por el ingenio humano. Emergen cuando la restricción se levanta y la sincronización divina se alinea perfectamente. La cruz bajo el Éufrates podría no explicar las erupciones violentas, el silencio antinatural o los gritos nocturnos, pero las remarca todas. Porque si el juicio verdaderamente se aproxima, la aparición de la cruz plantea una pregunta final e inevitable. ¿Fue este símbolo oculto destinado a recordarle al mundo lo que fue ofrecido antes de que fuera demasiado tarde? ¿Antes de que la puerta de la misericordia se cerrara? Para cuando la luz del día regresó a las orillas del río, un nuevo descubrimiento comenzó a circular silenciosamente entre los lugareños y luego rápidamente más allá de la región, extendiéndose como fuego a través de las redes sociales y comunidades en línea. A lo largo de las extensiones expuestas de la costa del Éufrates, múltiples cadáveres fueron encontrados esparcidos por el lodo que se secaba bajo el sol implacable. Al principio, algunos asumieron que eran peces desplazados por el retiro súbito del agua, algo comprensible y ordinario, pero esa suposición colapsó casi inmediatamente al examinarlos más de cerca. Estos cuerpos no coincidían con ninguna especie fluvial conocida en los registros científicos, no eran mamíferos acuáticos documentados. No eran reptiles comúnmente encontrados en la región, ni siquiera en los más profundos canales del río. Las formas estaban completamente equivocadas, desafiando toda clasificación familiar. Los testigos describieron marcos corporales alargados, proporciones distorsionadas que no seguían ninguna lógica anatómica conocida, y posturas rígidas completamente distintas de la descomposición natural. Las extremidades aparecían desiguales, asimétricas de maneras que sugerían algo antinatural. Los tonos de piel variaban desde gris pálido hasta marrón oscuro, endurecidos por la exposición al aire y al sol. Lo que más perturbó a los observadores, sin embargo, fue la estructura facial de estas criaturas. Las cuencas oculares eran inusualmente profundas, hundidas de una manera que daba la impresión de terror congelado en el tiempo, como si lo que sea que estas criaturas hubieran encontrado las hubiera abrumado completamente en sus momentos finales, dejando grabada esa expresión de horror para la eternidad. Importantemente, no había señales de depredación visible, no había marcas de mordidas, no había desgarros consistentes con carroñeros conocidos. Los cuerpos parecían abandonados en lugar de atacados, como si hubieran sido simplemente dejados allí por alguna fuerza inexplicable. En varios casos, fueron encontrados agrupados juntos, todos mirando en la misma dirección general, hacia el río mismo. Científicos y oficiales de vida silvestre fueron contactados con urgencia. Las declaraciones preliminares no ofrecieron ninguna clasificación definitiva. Algunos sugirieron deformidades raras causadas por contaminación o mutaciones genéticas. Otros propusieron estrés ambiental extremo o especies no descubiertas afectadas por cambios súbitos de presión. Sin embargo, ninguna de estas explicaciones abordaba la sincronización del hallazgo, el número de especímenes encontrados o las pistas de comportamiento implícitas por las posiciones en las que los cuerpos fueron descubiertos. No fue una muerte lenta y gradual, lucía repentina, como si hubiera ocurrido en un instante. Los residentes locales reportaron que los animales en el área, perros domésticos, ganado, pájaros, se negaban rotundamente a acercarse a los restos. Algunos se detenían abruptamente a cierta distancia para luego retroceder con señales evidentes de miedo. Otros mostraban signos de agitación extrema, vocalizando de maneras inusuales o caminando en círculos sin causa aparente. Incluso después de que los cuerpos fueron removidos o enterrados lejos del sitio, las personas afirmaban que la inquietud persistía en el ambiente, como si algo invisible permaneciera. La pregunta más perturbadora surgió pronto en las conversaciones susurradas. Si estas no eran criaturas del río, ¿de dónde vinieron exactamente?
Los textos antiguos frecuentemente describen momentos cuando los límites se debilitan y cosas ocultas bajo la superficie son brevemente expuestas, a veces no intencionalmente, no liberadas para vagar libremente, sino reveladas apenas el tiempo suficiente para ser notadas, para ser vistas por ojos humanos. En esos relatos escriturales, el miedo no es causado por lo que ataca a la humanidad directamente, sino por lo que la humanidad se da cuenta que ha estado cerca todo el tiempo, oculto apenas bajo la superficie de la realidad cotidiana. Ningún reporte oficial ha proporcionado aún fotografías claras o análisis científico detallado. Algunos videos han surgido en línea solo para ser rápidamente removidos o descartados como no concluyentes por autoridades. La falta de claridad oficial solo ha alimentado más especulación y teorías. ¿Fueron estas criaturas desplazadas desde cavernas subterráneas por cambios masivos de presión? ¿Fueron afectadas por gases liberados durante las erupciones del lecho del río? ¡Oh! Eran algo completamente distinto, algo que nunca estuvo destinado a ser visto bajo el cielo abierto, bajo la luz del sol. En este punto, las conclusiones permanecen prematuras, pero los patrones importan profundamente, y este descubrimiento no ocurrió en aislamiento, siguió a las erupciones violentas, siguió al retiro imposible del agua, siguió a los sonidos inexplicables. Si todavía estás observando con atención, permanece con nosotros, porque lo que los investigadores intentaron hacer a continuación, adentrándose bajo el río mismo, los llevó a un lugar al que no pudieron entrar y a un misterio que permanece sellado hasta el día de hoy. Cuando los investigadores dirigieron su atención hacia las profundidades bajo las orillas expuestas del río, esperaban encontrar erosión natural, túneles colapsados por el tiempo o cavidades ordinarias talladas por siglos de agua fluyendo. Lo que encontraron, en cambio, desafió completamente esas suposiciones racionales. Múltiples entradas de cuevas emergieron a lo largo del lecho del río, aberturas que habían estado completamente ocultas durante generaciones enteras, tal vez durante milenios. Algunas eran superficiales e inestables, consistentes con formaciones naturales conocidas por la geología, pero una se destacaba dramáticamente del resto. Esta entrada estaba sellada de manera deliberada y meticulosa. No estaba bloqueada por escombros aleatorios o sedimento acumulado naturalmente. Estaba cerrada con intención, construida para permanecer cerrada. La superficie no mostraba señales de colapso accidental. Los bordes de piedra eran limpios, compactados y reforzados de maneras que solo podían ser artificiales, como si hubieran sido diseñados específicamente para prevenir la entrada en lugar de soportar el paso. La estructura no se parecía a un sitio de entierro conocido, ni a una cámara de almacenamiento antigua, ni a un refugio temporal. Parecía una barrera, una puerta sellada contra algo que debía permanecer adentro. Los intentos de acercarse a la cueva sellada inmediatamente levantaron alarmas entre el equipo de investigación. El equipo electrónico comenzó a funcionar mal dentro de un rango cercano sin explicación técnica. Las radios crepitaban con estática y luego caían en silencio total. Las cámaras se apagaban sin advertencia, como si sus baterías se drenaran instantáneamente. Los drones perdían señal y se veían forzados a retornar automáticamente. Incluso dispositivos básicos se comportaban de manera impredecible, como si una interferencia estuviera emanando desde dentro de la roca misma. La respuesta humana fue aún más preocupante y desconcertante. Aquellos que se movían más cerca de la entrada reportaron sensación súbita de falta de aire, mareos intensos y presión severa en el pecho. Varios describieron un impulso abrumador de retroceder, no impulsado solo por miedo psicológico, sino por malestar físico real y tangible. El aire cerca de la entrada se sentía denso, pesado, difícil de atraer hacia los pulmones. No se confirmaron lecturas de gases tóxicos conocidos. Los niveles de oxígeno aparecían normales en todos los medidores. Sin embargo, los efectos físicos persistían en cada persona que se acercaba demasiado. Entonces llegaron los sonidos más perturbadores. Desde detrás de la piedra sellada venían ruidos metálicos débiles pero inconfundibles, una resonancia lenta y arrastrada similar a hierro moviéndose contra hierro en la oscuridad absoluta. No era lo suficientemente rítmico como para sugerir maquinaria humana, no era lo suficientemente aleatorio como para descartarse como roca desplazándose naturalmente. El sonido hacía eco brevemente a través de las paredes de la cueva y luego se detenía abruptamente, como si estuviera respondiendo a la presencia humana externa. El interior permanece completamente inaccesible hasta este momento. No se ha autorizado perforación alguna, no se ha intentado entrada forzada. Los funcionarios citaron preocupaciones de seguridad, geología inestable y riesgos desconocidos que podrían poner vidas en peligro. Pero en privado, algunos admitieron que la verdad era más simple y más inquietante. No sabían con qué estaban tratando exactamente.
Las escrituras antiguas hablan de seres confinados en oscuridad, restringidos no para siempre, sino hasta un tiempo determinado por decreto divino. Segunda de Pedro capítulo 2 verso 4 declara con claridad escalofriante: Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó a cadenas de oscuridad para ser reservados para el juicio. La cueva sellada no confirma esas palabras automáticamente, pero se alinea con ellas de maneras que son difíciles de ignorar completamente. Una estructura construida para contener algo, un límite diseñado para resistir intrusión, un lugar que reacciona físicamente cuando es aproximado por seres humanos. Lo más inquietante de todo es esto: la cueva no emergió a través de excavación humana o esfuerzo arqueológico planificado. Fue revelada naturalmente, orgánicamente, cuando el río se retiró. La barrera todavía está en pie, firme e impenetrable. Los sonidos continúan intermitentemente, siendo escuchados por quienes se atreven a acercarse. Y lo que sea que yace más allá de esa piedra permanece no visto, no porque no pueda ser descubierto con la tecnología moderna, sino porque todo indica que está destinado a permanecer cerrado por ahora, sellado, hasta que llegue el momento señalado. Por ahora, mientras la atención permanecía fija en el río y en lo que había emergido bajo su lecho, los testigos reportaron algo que cambió el enfoque dramáticamente, alejándolo del suelo, alejándolo de las cuevas misteriosas y dirigiéndolo hacia el cielo mismo, hacia las alturas donde lo divino se manifiesta. Sobre el Éufrates, durante una breve ventana de clima inestable, observadores describieron una formación masiva con forma de mano apareciendo entre las nubes. No estaba claramente definida como un objeto sólido, sin embargo su contorno era inconfundible para todos los que la vieron. Dedos extendidos, una estructura similar a una palma visible contra el cielo cambiante. La formación no derivaba como las nubes ordinarias suelen hacerlo. Se formó abruptamente, mantuvo su forma por tiempo suficiente para ser presenciada por cientos, y luego comenzó a desvanecerse gradualmente. Momentos después de su aparición, rayos erupcionaron desde el cielo. No eran destellos dispersos a través del horizonte como en tormentas normales, sino descargas concentradas directamente sobre el río, directamente sobre el área donde todas las anomalías habían estado ocurriendo. Los rayos aparecían secuenciales, uno tras otro, golpeando la misma región repetidamente, iluminando la formación de nube mientras se disipaba lentamente. No hubo acumulación prolongada de tormenta, no hubo lluvia sostenida. El evento fue intenso, localizado y de corta duración, como todos los demás fenómenos que habían estado ocurriendo. Las explicaciones meteorológicas fueron ofrecidas rápidamente por expertos. Alineación rara de nubes, patrones de descarga eléctrica inusuales, ilusión óptica intensificada por baja visibilidad y condiciones atmosféricas específicas. Cada explicación abordaba fragmentos de lo que fue visto, pero ninguna daba cuenta de la sincronización perfecta. Esto ocurrió después de las erupciones violentas, después del retiro imposible del agua, después de los gritos en la noche, después de los descubrimientos a lo largo de la orilla, después de que la cueva sellada fue revelada. Todo convergiendo en un momento de la historia. En las escrituras, las señales en los cielos nunca están aisladas de los eventos en la tierra. Aparecen como confirmaciones, advertencias o respuestas divinas, frecuentemente breves, frecuentemente descartadas por aquellos que las ven solo como anomalías científicas sin significado mayor. Una mano levantada en la imaginería bíblica representa frecuentemente autoridad suprema, juicio inminente o intervención directa desde el reino celestial. Aquellos que presenciaron la formación no la interpretaron todos de la misma manera. Algunos vieron advertencia severa, otros vieron misericordia aún extendida. Muchos no dijeron absolutamente nada en público, pero no pudieron dejar de pensar en ello después, la imagen persistiendo en sus memorias mucho más tiempo del que duró en el cielo físico. Lo que importa más no es si cada observador está de acuerdo en lo que fue visto exactamente, sino que el evento completó una secuencia profética. La tierra respondió con violencia, el agua se retiró revelando secretos. Lo que estaba escondido emergió a la luz. Los límites fueron expuestos, sonidos inexplicables fueron escuchados. Y entonces la atención fue atraída hacia arriba, hacia el cielo, hacia la fuente de toda autoridad. El Éufrates siempre ha sido más que un simple río marcado en mapas geográficos. Ha servido como un marcador entre regiones, entre imperios antiguos, entre restricción divina y liberación profetizada. Cuando las escrituras hablan de preparación antes de consecuencia, frecuentemente describen un patrón específico y reconocible. Primero, perturbación inicial. Luego, exposición de lo oculto. Finalmente, advertencia clara.
Esto no significa que las conclusiones deban ser apresuradas sin evidencia sólida. Las escrituras consistentemente advierten contra asignar fechas específicas o forzar certeza donde Dios no la ha dado. Pero también advierten contra ignorar alineación cuando aparece claramente ante nuestros ojos. Si la mano en el cielo no fue nada más que coincidencia meteorológica, llegó en un momento verdaderamente notable. Si fue una señal divina, su propósito podría no haber sido explicar todos los misterios, sino confrontar a la humanidad con una realidad que muchos preferirían ignorar. Porque las señales no eliminan responsabilidad humana, la aumentan dramáticamente. La pregunta final que queda suspendida sobre el Éufrates no trata sobre geología, meteorología o arqueología en última instancia. Trata sobre reconocimiento espiritual, sobre si la humanidad comprende que las advertencias son dadas antes del juicio, nunca después de que ya sea demasiado tarde. Lo que ha sido revelado no puede ser no visto, lo que ha sido expuesto no puede ser enterrado nuevamente por conveniencia. Y si la restricción verdaderamente precede a la liberación, según los patrones bíblicos, entonces la preparación más importante no es acerca de lo que yace bajo el río, sino acerca de lo que yace dentro de los corazones de aquellos que están observando estos eventos desarrollarse. Lo que se ha desplegado alrededor del Éufrates no se presenta como una conclusión definitiva, sino como una secuencia profética en desarrollo. A lo largo de las Escrituras, las señales no llegan después del juicio cuando ya es demasiado tarde. Llegan antes, mientras todavía hay tiempo para observar con atención, para reflexionar profundamente y para responder apropiadamente. Ese patrón divino no ha cambiado a lo largo de milenios. El Éufrates nunca ha sido descrito en las Escrituras como un río ordinario sin significado especial. Es nombrado repetidamente como un límite establecido por Dios, un lugar de restricción divina, un marcador profético atado a la sincronización del tiempo final en lugar del azar o coincidencia. Cuando ese límite comienza a comportarse de manera diferente, cuando erupciona violentamente, se retira de forma imposible, expone lo que estaba oculto y se alinea con señales en los cielos, demanda atención seria, incluso de aquellos que prefieren descartar significado espiritual. Una de las lecciones más importantes de la historia y la profecía es esta verdad fundamental. La exposición siempre sigue al debilitamiento de la restricción. Lo que una vez estuvo cubierto se vuelve visible. Lo que una vez estuvo distante se acerca, y lo que una vez fue ignorado se vuelve imposible de pasar por alto. Eso no señala automáticamente el fin absoluto de todas las cosas, pero definitivamente señala un cambio significativo en la cronología profética. La advertencia entonces podría no ser acerca de predecir fechas exactas o forzar conclusiones prematuras. Las Escrituras consistentemente advierten contra ese impulso humano. En cambio, llama a la preparación espiritual, a la conciencia elevada, al discernimiento maduro, el tipo que mira más allá del espectáculo superficial y hace preguntas más profundas sobre dirección, propósito divino y responsabilidad humana. Lo que importa más no es si cada detalle puede ser explicado científicamente hoy. Muchas señales en las Escrituras solo fueron completamente comprendidas después de que ya habían pasado, en retrospectiva. Lo que importa profundamente es si la humanidad reconoce cuando los patrones proféticos se alinean y si elige permanecer alerta en lugar de cómodamente dormida. El Éufrates puede continuar fluyendo eventualmente, el cielo puede regresar a la normalidad aparente, pero una vez que una señal ha sido vista claramente, no puede ser no vista. Y una vez que una advertencia ha sido dada con claridad, la indiferencia ya no es neutra, ya no es inocente. Si esta investigación te ha hecho pausar y reflexionar seriamente, toma un momento para dar me gusta al video, comenta abajo compartiendo tus pensamientos y perspectivas y suscríbete al canal para que no te pierdas lo que viene a continuación en esta cronología profética. Gracias por observar con atención y por permanecer alerta a las señales de los tiempos. Como característica geográfica, el Éufrates ha sido una arteria vital para civilizaciones durante más de 6 milenios completos. Ha servido como cuna de culturas avanzadas, de comercio próspero y como fuente de agua crucial para toda la región. Pero su significado corre mucho más profundo que lo meramente geográfico o económico. La Biblia lo nombra como uno de los 4 ríos que fluían desde el Edén, en Génesis capítulo 2, versos 10 al 14, ubicándolo directamente en el contexto del origen divino de la humanidad. Desde el Edén hasta los imperios más poderosos de la antigüedad, el Éufrates siempre ha marcado el borde entre lo sagrado y lo profano, entre el orden divino y el caos humano.
Históricamente sirvió como frontera entre reinos poderosos, Asiria al este, Babilonia al sur y posteriormente el Imperio Romano al oeste. Batallas que cambiaron fundamentalmente la forma del mundo antiguo fueron peleadas a lo largo de sus orillas milenarias. Era una frontera política, ciertamente, pero también profética en su naturaleza más profunda. En Apocalipsis capítulo 16, verso 12, la Biblia profetiza con claridad: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y su agua se secó para preparar el camino para los reyes del oriente. Y nuevamente, en Apocalipsis capítulo 9, verso 14, una voz divina comanda al sexto ángel: suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. El río no es meramente trasfondo escénico en estas profecías, es central al plan divino que se está desplegando. Otras escrituras hacen eco de este tema profundo. Isaías capítulo 11 verso 15 habla del Señor secando el Éufrates con un viento abrasador, una señal clara de intervención divina directa. Jeremías capítulo 46 verso 10 conecta el río con un día de venganza, un acto sagrado de juicio donde el Señor mismo empuña su espada. El Éufrates en las Escrituras se convierte en un símbolo no solo de sustento o límite geográfico, sino de transición profética de una era a otra, de misericordia divina a ira justa. Hoy, ese poder simbólico se está manifestando de maneras reales y visibles que nadie puede negar. Imágenes satelitales de agencias internacionales de monitoreo muestran que el Éufrates ya ha perdido más del 60% de su flujo de agua comparado con el siglo pasado. El cambio climático acelerado, represas construidas río arriba en Turquía y gestión deficiente del agua han acelerado dramáticamente su declive. Algunas proyecciones científicas estiman que si las condiciones actuales persisten sin cambio radical, el río podría secarse completamente para el año 2040. Pero esto es mucho más que una crisis ambiental medible. Se está alineando perfectamente con profecía milenaria. El secado literal del Éufrates en nuestro tiempo refleja exactamente las advertencias proféticas de Apocalipsis, transformando titulares globales en llamados espirituales de despertar. A medida que uno de los ríos más antiguos del mundo retrocede inexorablemente, no está solamente revelando ruinas arqueológicas fascinantes, está exponiendo la realidad viviente de verdades antiguas. El Éufrates fue una vez el límite de imperios poderosos. Ahora podría ser la línea divisoria entre este mundo tal como lo conocemos y el próximo. En medio del alarmante declive del río Éufrates, un descubrimiento particular ha encendido una tormenta global de intriga y especulación. Un sistema de cuevas descubierto bajo el lecho del río que retrocede. En años recientes, un video viral sorprendió al mundo entero. Una caída significativa en el río Éufrates reveló una abertura misteriosa bajo su lecho fluvial. Lo que sorprendió aún más a los espectadores fue la presencia de una escalera de piedra tallada descendiendo hacia la oscuridad absoluta. Las escaleras son antinaturalmente precisas en su construcción, con espaciado uniforme, simétricas y enmarcadas por grandes bloques de piedra que parecen formar la entrada de una estructura subterránea elaborada. Para muchos observadores no se parecía a una formación natural en absoluto, sino a una construcción deliberada e intencional. ¿Podría ser este un túnel antiguo o algo mucho más significativo espiritualmente? La idea de un túnel bajo el Éufrates no es completamente nueva en la historia. Fuentes clásicas del primer siglo describieron estructuras similares bajo la antigua ciudad de Babilonia. Diodoro Sículo, historiador griego respetado, escribió que la reina Semíramis, gobernante legendaria de Asiria, comisionó un túnel bajo el río para viajar secretamente entre sus palacios sin ser vista. Otro relato del filósofo Filóstrato habló de un puente subterráneo bajo el Éufrates que conectaba las dos mitades de Babilonia, una hazaña arquitectónica largamente olvidada por mentes modernas. Aunque algunos académicos debaten la precisión histórica de estas afirmaciones antiguas, sí proporcionan un precedente para el tipo de estructura que parece haber reaparecido ahora bajo el Éufrates. Si tal túnel fue real y ha resurgido ahora, ¿cuál era su verdadero propósito? Aquí, la Biblia ofrece una posibilidad verdaderamente escalofriante. Apocalipsis capítulo 9 versos 14 al 15 describe una ubicación específica bajo el Éufrates donde 4 ángeles caídos están atados en cadenas. Estos no son los mensajeros querubines frecuentemente representados en arte religioso, sino seres oscuros, agentes del juicio divino, que han sido mantenidos en confinamiento hasta un tiempo señalado por decreto celestial. Suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates, comanda la voz al sexto ángel.
Y los 4 ángeles que habían sido preparados para esta hora exacta y día y mes y año fueron liberados para matar a 1/3 de la humanidad. La estructura revelada bajo el río ahora dibuja paralelos espeluznantes con esta profecía específica. ¿Podría el túnel ser su prisión milenaria? Judas capítulo 1, verso 6 añade a esta narrativa escalofriante describiendo ángeles que no permanecieron dentro de su propia posición de autoridad divina, sino que abandonaron su morada apropiada y Él los ha mantenido en cadenas eternas bajo oscuridad sombría hasta el juicio del gran día. Si este pasaje se refiere a los mismos seres mencionados en Apocalipsis, entonces este túnel bajo el Éufrates podría no ser simplemente una reliquia de infraestructura antigua. Podría ser la celda de contención de entidades sobrenaturales destinadas a ser desatadas en el tiempo final. Varios residentes afirman haber escuchado sonidos extraños y profundamente inquietantes durante la noche cerca de la abertura revelada. Algunos describen gemidos bajos y prolongados. Otros dicen que han escuchado chillidos agudos resonando desde las profundidades subterráneas. Estos sonidos no son fugaces ni fáciles de ignorar. Retumban con una resonancia que persiste, sacudiendo el aire y perturbando profundamente a todos los que los escuchan. Los testigos describen los ruidos como antinaturales, escalofriantes e imposibles de rastrear hasta cualquier fuente visible conocida. La parte más inquietante es que estos sonidos están emergiendo precisamente de áreas donde la profecía bíblica dice que ángeles caídos están retenidos en cadenas. Ingenieros de audio y geólogos han sido traídos para investigar el fenómeno. Algunos sugieren que se trata de reverberaciones acústicas naturales, el resultado de viento o roca desplazándose haciendo eco a través de cavidades subterráneas antiguas. Otros teorizan túneles colapsando o movimiento de agua subterránea bajo piedra antigua. Sin embargo, ninguna de las explicaciones científicas se alinea completamente con las grabaciones obtenidas. Los patrones tonales aparecen rítmicos y consistentes, no aleatorios ni geológicos en naturaleza. Además, no se registró actividad sísmica ni cambios estructurales durante el tiempo de captura del audio, con las herramientas estándar ofreciendo respuestas no satisfactorias. Incluso algunos científicos admiten que los sonidos desafían categorización simple. A medida que estas explicaciones convencionales fallan, muchos se vuelven hacia las escrituras buscando respuestas más profundas. En Apocalipsis capítulo 9, el apóstol Juan describe el momento cuando suena la quinta trompeta celestial. Humo surgió y de él vinieron langostas sobre la tierra. Estas langostas no son insectos ordinarios de ninguna manera, son entidades demoníacas liberadas desde un pozo sin fondo, desde el abismo mismo. Algunos eruditos bíblicos han conectado esta imaginería directamente con los extraños ruidos bajo el Éufrates, interpretándolos como las primeras señales audibles de un abismo que comienza a abrirse. Si la prisión de los ángeles caídos verdaderamente está comenzando a fracturarse, estos podrían ser sus gritos resonando a través de las capas de la tierra, atravesando siglos de silencio forzado. La teoría se vuelve aún más perturbadora cuando se conecta con Apocalipsis capítulo 9, versos 13 al 15, que sigue de cerca después de la plaga de langostas. Aquí, la sexta trompeta es sonada y una voz comanda con autoridad absoluta: suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. ¿Qué pasaría si el ruido no es simplemente coincidencia meteorológica o geológica, sino una señal divina audible, el comienzo mismo de esta profecía cobrando vida ante nuestros oídos? Los sonidos de trompeta han llevado peso simbólico profundo a lo largo de las escrituras, usados para anunciar guerra, juicio o la llegada de la presencia misma de Dios. ¿Podrían estos ecos ser el precursor de la trompeta que desencadena la liberación profetizada? Algunos incluso creen que el sonido mismo se asemeja a una trompeta celestial, no una soplada por labios humanos, sino una llamada profunda y vibrante que perfora el silencio de la noche con autoridad sobrenatural. Si es así, no es simplemente un sonido de miedo paralizante, podría ser la primera evidencia audible de que la cronología celestial se está acelerando hacia su culminación final. En el año 2022, un descubrimiento arqueológico notable sacudió al mundo académico y captó la atención de observadores proféticos en todas partes. Cuando las aguas del embalse de la represa de Mosul en el norte de Irak retrocedieron debido a sequía extrema, una ciudad antigua emergió desde bajo el plano de inundación extendido del Éufrates. Lo que fue revelado asombró al equipo de investigadores, una metrópolis extraordinariamente bien preservada de 3.400 años de antigüedad que se cree fue parte del una vez poderoso imperio Mitanni. La excavación conducida bajo condiciones urgentes antes de que el sitio fuera sumergido nuevamente reveló estructuras masivas de piedra, murallas defensivas imponentes,
El diseño y la ingeniería de la ciudad mostraban conocimiento avanzado para su época. Particularmente notables fueron las paredes con enlucido de colores, remanentes de pinturas vibrantes rojas y azules que de alguna manera habían sobrevivido siglos bajo el agua. Los eruditos identificaron la ciudad como Zakiku, un centro político y económico significativo durante el segundo milenio antes de Cristo. Aunque el Imperio Mitanni no es nombrado directamente en la Biblia, floreció en la misma región y período que el Israel temprano. Se mantuvo entre los imperios que adoraban dioses extranjeros, se involucraban en prácticas ritualísticas oscuras y frecuentemente representaban amenaza tanto espiritual como militar para el pueblo de Dios. Su proximidad a tierras bíblicas y su participación en el mundo pagano antiguo lo hace profundamente relevante para la narrativa profética. En Ezequiel capítulos 27 y 32, el profeta lamenta el juicio sobre ciudades llenas de orgullo, comercio e idolatría, ciudades que se jactaban de su fuerza, pero finalmente cayeron bajo juicio divino. Aunque Ezequiel nombra a Tiro y otras específicamente, los temas se extienden fácilmente a ciudades como Zakiku, poderosas, ricas y espiritualmente oscuras. ¿Por qué importa esto ahora en nuestro tiempo? Porque esta ciudad no erosionó gradualmente a la vista a lo largo de décadas. Estaba escondida y luego fue revelada solo después de que el Éufrates comenzó a secarse de manera dramática. Ese detalle hace eco de un patrón profundamente inquietante. La Biblia habla frecuentemente de que lo oculto se ha traído a la luz en los últimos días, especialmente lo que representa maldad antigua. En Apocalipsis, la gran ciudad de Babilonia es descrita como morada de demonios, refugio de todo espíritu inmundo. Su colapso está atado al juicio del tiempo final. El surgimiento súbito de Zakiku bajo el Éufrates podría no ser el cumplimiento exacto de esa profecía específica, pero ciertamente agita la pregunta: ¿está Dios permitiendo que lugares olvidados de maldad resurjan como advertencia al mundo moderno? Las estructuras coinciden con el lenguaje de Apocalipsis sobre grandes ciudades caídas bajo juicio, templos a dioses falsos, fortalezas de hechicería, centros de corrupción moral. Su descubrimiento bajo aguas que retroceden refleja tanto literal como simbólicamente la revelación del mal largamente enterrado. Estas ruinas, ocultas durante siglos, llegan a la superficie solo cuando el Éufrates se aproxima al punto de crisis bíblica. A medida que el río Éufrates continúa retrocediendo inexorablemente, no son solo ciudades antiguas y cuevas misteriosas las que están siendo reveladas. Desde regiones en Irak y Turquía llegan afirmaciones sorprendentes de depósitos de oro y reservas de petróleo emergiendo desde bajo el lecho del río expuesto. En algunas áreas, lugareños reportan haber visto formaciones minerales brillantes dentro de canales secos, mientras otras fuentes hablan de sedimento valioso siendo transportado por la corriente menguante. Aún más sorprendentes son las afirmaciones de reservas subterráneas de petróleo, ocultas durante mucho tiempo, ahora volviéndose accesibles debido a los niveles de agua que caen dramáticamente. Según un hadiz islámico bien conocido, el profeta Mahoma predijo: «La hora no llegará hasta que el Éufrates descubra una montaña de oro, sobre la cual la gente peleará. 99 de cada 100 serán asesinados, y cada hombre entre ellos dirá: tal vez yo sea el que sobreviva». Esta profecía escalofriante describe no solo el descubrimiento de tesoro, sino un conflicto global masivo alimentado por codicia y desesperación. Se dice que es una de las señales clave del fin de los tiempos en la escatología islámica. El hecho de que tanto oro como petróleo, símbolos de riqueza y poder mundial, estén supuestamente siendo expuestos mientras el Éufrates se seca, da pausa seria. Ya sea que la profecía se refiera a oro literal, recursos valiosos como petróleo, o ambos, la significancia es clara: un desvelamiento de riquezas materiales en los días finales que desencadena conflicto mortal a escalas sin precedentes. A medida que el mundo se acerca a inestabilidad económica creciente, tal escenario ya no se siente rebuscado ni fantástico. Notablemente, la Biblia ofrece una advertencia paralela profunda. En Apocalipsis capítulo 18, la caída de Babilonia la Grande, símbolo de riqueza impía y poder mundial, es recibida con llanto y lamento por los mercaderes de la tierra. Los comerciantes de la tierra llorarán y se lamentarán sobre ella porque nadie compra sus cargas nunca más. Esto no es simplemente el colapso de una ciudad o economía regional. Es el fin de una era dominada por codicia, corrupción e imperio humano construido sobre fundamentos de arena. La exposición de una montaña de riqueza bajo el Éufrates, seguida por caos o incluso guerra total, reflejaría perfectamente el juicio sobre Babilonia
donde prosperidad material es barrida mientras justicia divina es ejecutada sin misericordia. El misterio se profundiza con afirmaciones de conspiración y encubrimiento oficial. En comunidades iraquíes locales, susurros abundan de que gobiernos regionales están conscientes de los descubrimientos, pero están deliberadamente ocultándolos del público global. Algunos alegan que sitios han sido sellados, excavación detenida y acceso de medios restringido bajo el pretexto de protección ambiental. El silencio relativo de noticias globales principales solo añade a la sospecha creciente. Si nada de valor fuera encontrado, ¿por qué el secretismo? Y si algo verdaderamente significativo ha emergido, ¿por qué no se le está diciendo al mundo? Ya sean estas historias verdaderas, exageradas o malentendidas, un hecho permanece innegable. El Éufrates se está secando a ritmo acelerado, y con él, secretos largamente enterrados están llegando a la vista de la humanidad. Las advertencias, tanto en profecía islámica como cristiana, convergen alrededor de este río específico, apuntando a obsesión material como detonante del juicio final. En un mundo hambriento de riqueza e impulsado por conflictos sin fin, la idea de personas peleando sobre tesoro expuesto no suena mítica en absoluto. Suena inminente, casi inevitable. ¿Podría esta ser una prueba final para la humanidad? ¿Un espejo divino sostenido frente a nuestros deseos más profundos y oscuros? A medida que el Éufrates revela sus riquezas escondidas durante milenios, quedamos con una pregunta seria que demanda respuesta. ¿Veremos estas señales como oportunidades de ganancia o como presagios del juicio que se aproxima? El misterio de los 4 ángeles atados junto al gran río Éufrates está entre las profecías más inquietantes en toda la escritura sagrada. Estos seres son mencionados en Apocalipsis capítulo 9, versos 13 al 19, donde el 6º ángel suena su trompeta y una voz divina comanda con autoridad absoluta: suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Su estado de estar atados es crucial para comprender su naturaleza. Implica restricción impuesta, confinamiento forzado y, más importantemente, juicio divino sobre ellos. A diferencia de los ángeles santos, que son libres de llevar a cabo la voluntad de Dios en toda la creación, estos 4 han sido retenidos deliberadamente, preparados para un momento específico en el tiempo profético. Su cautiverio sugiere que no son mensajeros de misericordia, sino instrumentos de ira divina, ángeles caídos esperando su convocatoria final. Cuando son liberados, el resultado es absolutamente catastrófico para la humanidad. El texto los describe liderando un ejército de 200 millones de tropas montadas, un número inconcebible, ya sea tomado literal o simbólicamente. Estos 4 ángeles no son observadores pasivos del juicio, ejercen autoridad militar a una escala que sugiere impacto verdaderamente global. Su misión es directa y aterradora: matar a 1/3 de toda la humanidad. Este evento marca uno de los juicios más devastadores en toda la narrativa del tiempo final y plantea una pregunta escalofriante: ¿quiénes o qué son los soldados que lideran? La identidad de los 200 millones de jinetes ha sido largamente debatida por eruditos de profecía. Algunos los interpretan como un ejército literal, potencialmente referenciando una coalición futura desde el Oriente, tal vez una superpotencia geopolítica como China, o una alianza militar global sin precedentes. En contexto moderno, la descripción podría aplicar incluso a guerra mecanizada, tanques, drones, armas químicas, tecnologías que habrían aparecido monstruosas y de otro mundo para un observador del primer siglo como Juan. Otros, sin embargo, toman la perspectiva de que este ejército no es humano en absoluto, sino una fuerza demoníaca convocada directamente desde el abismo bajo el comando de los 4 ángeles caídos. Evidencia escritural e histórica presta peso a esta interpretación sobrenatural. Las criaturas descritas en Apocalipsis no se asemejan a caballería normal en absoluto. Montan caballos con cabezas de león, y de sus bocas sale fuego, humo y azufre. Sus colas son como serpientes con cabezas que pueden herir. Esta imaginería grotesca se alinea más estrechamente con entidades demoníacas que con soldados terrenales. Adicionalmente, Apocalipsis capítulo 9, verso 3, describe una plaga previa de langostas del abismo, simbolizando corrupción espiritual desatada sobre la humanidad. Estas langostas no tenían permitido matar, solo atormentar por tiempo limitado. Pero con los 4 ángeles y su ejército masivo, la restricción desaparece completamente. La muerte sigue en su despertar implacable. El arte antiguo también ofrece paralelos fascinantes y perturbadores. Tallados asirios, muchos de los cuales han sido recuperados cerca del río Éufrates, representan criaturas aladas con cabezas de león y cuerpos similares a animales.
Estos seres eran venerados como guardianes y símbolos de poder divino en culturas paganas, pero para los israelitas y en profecía posterior representaban oposición espiritual e idolatría oscura. Sus formas monstruosas hacen eco del horror híbrido de los jinetes descritos por Juan. ¿Podrían estos tallados ser memorias distorsionadas de encuentros antiguos con seres espirituales oscuros reales? Lo que es crucial entender es que este caos no es aleatorio ni mal descontrolado, es juicio controlado de Dios ejecutado con precisión divina. Así como en el libro de Job, donde Satanás solo podía actuar dentro de límites que Dios permitió, así también aquí, estos ángeles son liberados solamente en la hora exacta, día, mes y año que Dios ha señalado desde antes de la fundación del mundo. El juicio es devastador en escala, ciertamente, pero todavía está bajo comando soberano absoluto. El mal no opera independientemente de Dios. Incluso las fuerzas más malévolas son usadas por Dios para cumplir sus propósitos eternos, trayendo juicio sobre rebelión y llamando a arrepentimiento mientras todavía hay tiempo. Este evento no es simplemente sobre destrucción masiva, es una advertencia final a la humanidad, un último llamado al arrepentimiento antes de que sea eternamente demasiado tarde. La escala del ejército, el simbolismo vívido, el peso espiritual, todo impulsa hacia un mensaje singular e innegable. Dios no es burlado y el juicio vendrá con certeza absoluta. La liberación de estos 4 ángeles caídos marca un punto de inflexión en la historia humana. Y una vez que esa trompeta suena, no hay retroceso, no hay reversión, solo avance inexorable hacia la consumación final de todas las cosas. A través del globo entero, personas están escuchándolo, un sonido que desafía explicación racional. Explosiones profundas similares a trompetas resonando desde los cielos han sido reportadas en ciudades tan diversas como Shanghái, Praga, Dallas e incluso Jerusalén. Videos documentando estos sonidos han inundado las redes sociales durante la última década, cada uno capturando lo que suena como un cuerno metálico bajo, reverberando a través de la atmósfera, frecuentemente durando minutos enteros sin fuente visible. Algunos testigos describen el sonido como escalofriante y apocalíptico en naturaleza. Otros dicen que se siente como advertencia clara, una trompeta sonando en el cielo mismo. Lo que hace estos eventos más que meras curiosidades de Internet es la consistencia extraordinaria a través de geografía y tiempo. No son casos aislados ni fáciles de descartar. Desde campos nevados de Canadá hasta calles de Israel, desde horizontes urbanos hasta tierras de cultivo remotas, los reportes comparten elementos clave idénticos. El sonido es fuerte, sin dirección identificable y frecuentemente asociado con inquietud o sensación de presencia divina palpable. Expertos meteorológicos y sísmicos han ofrecido varias explicaciones científicas que van desde placas tectónicas desplazándose hasta fluctuaciones de presión atmosférica, pero ninguna ha sido concluyente o satisfactoria. Los sonidos frecuentemente ocurren en días claros sin actividad geológica ni patrones climáticos que soporten las explicaciones naturales propuestas. Para muchos creyentes, el primer pensamiento que viene a la mente es profecía bíblica clara. En Mateo capítulo 24, verso 31, Jesús predice: «Y enviará a sus ángeles con gran sonido de trompeta, y reunirán a sus escogidos desde los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro». Las trompetas son profundamente significativas a lo largo de la Biblia entera. Son instrumentos de comunicación divina usados para señalar juicio, guerra o la llegada de la presencia misma de Dios. En el libro de Apocalipsis, cada una de las 7 trompetas introduce una nueva fase de juicio sobre la tierra rebelde. Entonces, cuando sonidos extraños similares a trompetas comienzan a llenar los cielos en la vida real, no es sorprendente que muchos los vean como señales sobrenaturales auténticas. ¿Podrían ser preludios de algo mucho mayor por venir? Jesús dio una advertencia críptica pero poderosa en Mateo capítulo 24, verso 37. Como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. En los días de Noé, las personas vivían sus vidas como normal, comiendo, bebiendo, casándose, mientras un gran juicio se preparaba para desarrollarse sobre ellos. El diluvio no llegó sin advertencia en absoluto, pero pocos prestaron atención a las señales claras. Hoy, los sonidos que perforan nuestros cielos podrían servir un propósito similar. No son el evento mismo, pero son un llamado a despertar, a prestar atención, a discernir los tiempos proféticos en los que vivimos. En cada ubicación donde estos sonidos han ocurrido, las reacciones han variado desde fascinación hasta miedo genuino. Pero entre los espiritualmente discernientes hay una sensación creciente de que estas anomalías globales representan más que misterio acústico inexplicable.
reflejan una sacudida espiritual mundial, un desvelamiento sutil pero escalante de algo divino rompiendo en nuestra dimensión física. Ya sea que uno crea que estos son fenómenos atmosféricos raros o señales celestiales auténticas, su sincronización junto con guerra, pandemia, colapso político y el secado del Éufrates no puede ser ignorada por observadores serios. No son solo ruidos extraños sin significado, son explosiones de trompeta sin trompeta física, advertencias sin palabras articuladas, un lenguaje divino haciendo eco a través de la fábrica misma de la Tierra. Y a medida que la profecía se alinea con realidad observable, la única pregunta que permanece es esta: ¿estamos escuchando verdaderamente? Mientras el Éufrates se seca inexorablemente, sonidos extraños surgen desde bajo la tierra, ciudades antiguas emergen y señales sobrenaturales llenan los cielos. Muchos están preguntando con urgencia creciente: ¿estamos acercándonos al día del Señor? Es una pregunta que resuena mucho más allá de curiosidad intelectual. Toca el núcleo mismo de profecía, propósito divino y destino humano. Según las Escrituras, esta fase final de la historia no llegará sin anuncio. De hecho, la Biblia proporciona claridad notable con más de 150 capítulos dedicados al tiempo final, esparcidos a través de ambos testamentos, Antiguo y Nuevo. Estos pasajes no simplemente insinúan turbulencia futura vaga, delinean eventos específicos, tendencias globales y cambios espirituales que heraldarán la era final. En Apocalipsis capítulo 22, verso 12, Jesús da una de las promesas más urgentes en toda la Biblia. He aquí, vengo pronto, y mi recompensa está conmigo, para dar a cada hombre según sea su obra. Esta declaración, colocada en el capítulo final del libro final de la Biblia, sirve tanto como advertencia como esperanza. El Señor no está retrasando por indecisión, sino por misericordia abundante. La tardanza de la hora no es razón para temer, sino un llamado a preparar corazones y vidas. Cuando dirigimos nuestra atención al mundo que nos rodea, las señales ya no son distantes ni simbólicas, se están desarrollando en tiempo real ante nuestros ojos. El globalismo está en ascenso, con organizaciones internacionales, alianzas y poder centralizado aumentando a tasas sin precedentes en la historia humana. El empuje hacia gobierno mundial único, monedas digitales y control de política uniforme son todos precursores de lo que Apocalipsis llama el sistema de la bestia, un imperio futuro que controlará compra, venta y lealtad en escala planetaria. Al mismo tiempo, Israel ha retornado al escenario global exactamente como fue profetizado en las escrituras antiguas. En 1948, la nación moderna de Israel renació, un cumplimiento asombroso de Ezequiel capítulo 37, la visión de huesos secos cobrando vida después de siglos de dispersión. En los últimos días, Jerusalén es profetizada para convertirse en copa de temblor según Zacarías capítulo 12, verso 2, rodeada por enemigos y central al conflicto mundial. Hoy Israel es más que solo una nación, es el epicentro espiritual de profecía del tiempo final y tensiones rodeándola están escalando año tras año. El paisaje moral es otra señal que no podemos ignorar. Segunda de Timoteo capítulo 3 describe en detalle extraordinario el carácter de sociedad en los últimos días. Las personas serán amantes de sí mismas, amantes del dinero, jactanciosas, orgullosas, abusivas, desobedientes a sus padres, ingratas, impías. La lista continúa, pintando un cuadro perturbadoramente similar al mundo moderno. Desde la celebración pública de pecado hasta el rechazo de verdad bíblica, la sociedad está abrazando los comportamientos exactos que las Escrituras advirtieron señalarían el fin. Luego está la tecnología avanzando a ritmos sin precedentes. Lo que una vez pareció imposible es ahora rutinario en nuestra vida diaria. Con el avance de inteligencia artificial, chips biométricos y vigilancia digital omnipresente, el marco para la marca de la bestia descrita en Apocalipsis capítulo 13 no es solo posible, está casi listo para implementación global. La habilidad de restringir compra y venta basada en datos personales, lealtad o cumplimiento ya no es ciencia ficción lejana. Lo que el apóstol Juan vio en visión hace 2000 años es ahora técnica y socialmente factible en nuestra generación. Pero con todo esto desplegándose simultáneamente, el llamado desde el cielo no es pánico paralizante, sino preparación intencional. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 6. Urge a creyentes. Así que entonces no durmamos como otros hacen, sino vigilemos y seamos sobrios.
Estas señales no son actos aleatorios de caos sin significado. Son alertas divinamente permitidas advirtiendo a la humanidad a despertar espiritualmente. No están destinadas a asustar, sino a realinear con el plan de Dios, a atraernos de regreso al Evangelio de Cristo antes de que sea eternamente demasiado tarde. El día del Señor vendrá súbitamente para muchos, pero no sin advertencia clara para aquellos con ojos para ver. Así como Noé construyó el arca en plena vista de su generación, Dios ha proporcionado señales visibles e innegables a esta nuestra. Estamos llamados no a escondernos en miedo, sino a brillar en fe vibrante. La urgencia no es sobre día del juicio final, sino sobre destino eterno, el tuyo, el mío y el del mundo entero. Entonces, ¿estamos acercándonos al día del Señor? Cada señal apunta claramente a sí. Pero más importante que la pregunta de cuándo es la pregunta de si estamos listos espiritualmente. Porque aunque no conocemos el día exacto ni la hora, sabemos esto con certeza absoluta: Él está viniendo. Y para aquellos que observan, oran y se preparan diligentemente, su regreso no es amenaza, sino promesa gloriosa de redención completa. El río Éufrates, largamente reverenciado como cuna de civilización humana, ahora está siendo observado por algo enteramente diferente, como escenario sobre el cual profecía antigua está cobrando vida ante nuestros ojos. Ya se ha visto a través del lente de arqueología, escritura sagrada o discernimiento espiritual, el mensaje es innegablemente claro. El río está hablando con voz que no puede ser silenciada. Comienza con la cueva misteriosa, un túnel hecho por manos humanas desenterrado bajo un lecho de río que se seca. Su simetría y diseño apuntando a construcción intencional, no erosión aleatoria de siglos. Esto no es meramente curiosidad histórica fascinante. Cuando se alinea con Apocalipsis capítulo 9, que habla de 4 ángeles atados en el Éufrates, el descubrimiento toma peso nuevo aterrador. La pregunta surge con fuerza innegable: ¿es esta la prisión misma sobre la cual las Escrituras nos advirtieron, ahora expuesta finalmente, ahora temblando bajo presión desde adentro? Luego está la ciudad de Zakiku, perdida durante miles de años y revelada cuando las aguas retroceden dramáticamente. Su conexión con el Imperio Mitanni, su vínculo con temas bíblicos de orgullo humano, idolatría oscura y juicio divino, y su aparición súbita, todo ruega la pregunta: ¿por qué ahora precisamente? Estas ruinas no resurgieron por casualidad geológica. Son recordatorios físicos de que el pasado nunca permanece enterrado cuando profecía está en movimiento activo. Y luego vienen los sonidos inexplicables, ecos sin fuente identificable, gritos sin explicación racional, explosiones similares a trompetas sacudiendo cielos desde Shanghái hasta Jerusalén. Científicos se apresuran por respuestas satisfactorias, pero creyentes ya están recurriendo a la Biblia con urgencia renovada. Apocalipsis habla de humo surgiendo del abismo, de langostas siendo liberadas, de trompetas sonando juicio, y ahora la tierra misma parece hacer eco de esas mismas vibraciones proféticas. ¿Coincidencia meteorológica o convergencia divina orquestada? Todo culmina en un capítulo profético escalofriante. Apocalipsis capítulo 9. Una visión aterradora de juicio, guerra y liberación sobrenatural. 4 ángeles preparados para la hora exacta, el día, el mes y el año señalados. Una prisión abierta finalmente. 1/3 de la humanidad asesinados sin misericordia. Un ejército demoníaco desatado sobre la tierra. Y tal vez más inquietante de todo, un mundo que se niega obstinadamente a arrepentirse incluso ante juicio obvio. Estas señales no son mito especulativo ni fantasía religiosa. Se están desplegando en tiempo real observable. Lo que vemos emergiendo desde el Éufrates hoy coincide perfectamente con el lenguaje de profecía escrita hace 2000 años por hombres inspirados por el Espíritu Santo. Jesús una vez reprendió a los fariseos religiosos diciendo: saben cómo interpretar la apariencia del cielo, pero no pueden interpretar las señales de los tiempos. Mateo capítulo 16, verso 3. Hoy enfrentamos el mismo dilema exacto. Las advertencias son visibles para todos. Las escrituras están abiertas y disponibles. Y sin embargo, el mundo continúa como siempre, distraído, dividido y espiritualmente dormido. Pero tú, lector atento, no estás destinado a dormir en ignorancia. Las escrituras te llaman a observar con atención, a estar alerta espiritualmente y a discernir los tiempos con sabiduría. El secado del Éufrates no es solo titular climático sin importancia, es señal profética innegable. La cueva sellada, la ciudad perdida, los gritos nocturnos, todos son trompeta de Dios a un mundo sordo espiritualmente. Y tal vez la apertura de esa prisión antigua es solamente el principio de lo que viene.
No estamos esperando señales futuras. Las señales están aquí ahora ante nuestros ojos. Los pergaminos del cielo ya podrían estar desenrollándose gradualmente. Uno por uno, los sellos están siendo rotos, las trompetas están siendo sonadas y las copas están siendo derramadas sobre la tierra rebelde. La pregunta ahora no es si la profecía es verdadera o confiable, es si estamos listos espiritualmente para lo que viene. ¿Reconocerás el momento cuando llegue con toda su fuerza? ¿Estarás entre aquellos que entienden los tiempos y saben qué hacer? ¿O serás como el resto del mundo, no movido, no convencido y completamente no preparado cuando llegue el fin? La prisión bajo el Éufrates podría estar abriéndose gradualmente, pero la puerta a salvación eterna también todavía está abierta para todos. Elige ahora mismo a través de qué puerta caminarás mientras todavía hay tiempo y gracia disponible. Estos 4 ángeles no son mensajeros santos en absoluto, sino ángeles caídos, seres poderosos y rebeldes expulsados del cielo y colocados bajo restricción divina severa. Están atados bajo el Éufrates hasta un momento específico en la historia, cuando serán liberados para cumplir su propósito terrible, traer muerte y destrucción masiva a 1/3 de toda la humanidad. Pero, ¿por qué fueron estos 4 ángeles específicamente encarcelados en primer lugar? Algunas interpretaciones sugieren que estuvieron entre los más peligrosos de los seguidores de Lucifer, expulsados después de su rebelión fallida contra Dios. A diferencia de demonios que vagan por la tierra, estos seres fueron considerados demasiado poderosos para ser dejados sin control, requiriendo intervención divina directa para contenerlos en cadenas de oscuridad. En años recientes, el río Éufrates ha estado secándose a ritmo alarmante, con niveles de agua cayendo a mínimos históricos nunca antes registrados. Muchos eruditos bíblicos y creyentes ven esto como cumplimiento directo de profecía, un precursor inmediato a los eventos descritos en Apocalipsis. Si el río está desapareciendo ante nuestros ojos, podría ser señal de que el tiempo de liberación de estos ángeles caídos se acerca rápidamente. El libro de Apocalipsis capítulo 16, verso 12, también advierte del Éufrates secándose como señal de los últimos días. El 6.º ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y su agua se secó para preparar el camino para los reyes del oriente. Esto sugiere fuertemente que cuando el río desaparece completamente, fuerzas antiguas que una vez fueron selladas serán desatadas sobre la tierra. Si el esqueleto de un Nefilim ya ha emergido a la superficie, ¿podría esta ser la primera señal de lo que yace debajo esperando? ¿Está el Éufrates revelando ahora las entidades mismas que estaban destinadas a permanecer ocultas hasta el juicio final? ¿Podrían los Nefilim y ángeles caídos estar conectados profundamente? Muchos creen que los Nefilim, gigantes descendientes de ángeles caídos y mujeres humanas, fueron eliminados por el gran diluvio en los días de Noé. Sin embargo, su existencia todavía está envuelta en misterio profundo. El descubrimiento de lo que parece ser un esqueleto humanoide gigante en el Éufrates sugiere que pueden haber dejado atrás más que solo historias antiguas. Si huesos de Nefilim están siendo descubiertos ahora, ¿podría esto significar que otros seres sobrenaturales, los 4 ángeles caídos, también se están preparando para surgir? Algunas teorías proponen que estos ángeles jugaron papel crucial en corromper a la humanidad antes del diluvio, llevando a Dios a encarcelarlos como parte de su juicio divino. Su eventual liberación, como se describe en Apocalipsis, marcaría entonces el comienzo de caos sin precedentes sobre la tierra. La liberación de estos 4 ángeles está profetizada para traer devastación a escala masiva nunca antes vista. Las escrituras dicen que matarán a 1/3 de la humanidad entera, una catástrofe inimaginable que sugiere guerra total, hambruna global, plaga mortal o destrucción sobrenatural directa. En el mundo de hoy vemos inestabilidad global creciente, guerras multiplicándose, desastres naturales intensificándose y avances tecnológicos que algunos creen se alinean perfectamente con predicciones bíblicas. Si el secado del Éufrates es verdaderamente señal profética auténtica, entonces la humanidad podría estar al borde de presenciar uno de los eventos más aterradores jamás predichos en toda la historia. Con secretos antiguos siendo descubiertos, aguas desapareciendo y eventos proféticos desplegándose ante nuestros ojos, plantea pregunta profunda e ineludible. ¿Estamos presenciando la cuenta regresiva hacia los eventos finales descritos en Apocalipsis con precisión asombrosa? El Éufrates ha sido largamente marcador bíblico de intervención divina y profecía cumplida. Si este río está revelando ahora lo que fue oculto durante milenios, entonces el mundo podría estar parado en el umbral mismo del tiempo final. El descubrimiento del esqueleto Nefilim podría ser solamente el principio de revelaciones aún más aterradoras. ¿Podrían los 4 ángeles caídos ser los siguientes en emerger?
Al mismo tiempo, en otro descubrimiento bizarro y desconcertante, un esqueleto masivo de criatura marina también fue desenterrado en Estados Unidos, dejando a científicos completamente perplejos. ¿Podría esto estar conectado al Éufrates secándose y al retorno de seres antiguos? Algunos especulan que podría ser uno de los leviatanes mencionados en la Biblia, criaturas marinas masivas creadas por Dios mismo. En Job capítulo 41, verso 1, Dios desafía a Job preguntando: ¿puedes atrapar a Leviatán con anzuelo o atar su lengua con cuerda? La Biblia describe a Leviatán como bestia aterradora, casi indestructible, capaz de respirar fuego y aplastar a sus enemigos sin esfuerzo. ¿Podría ser esto señal de que criaturas antiguas una vez ocultas bajo la tierra están siendo reveladas ahora como parte del plan divino de Dios desplegándose? Una señal del tiempo final, el secado del río Éufrates, el descubrimiento de gigantes antiguos y señales extrañas apareciendo a través de los cielos y la tierra. Todos estos eventos están apuntando hacia cumplimiento de profecía bíblica con precisión asombrosa. ¿Podría ser que estamos presenciando los eventos mismos predichos hace miles de años? ¿Señales que marcaron el comienzo de los últimos días? Muchos creen firmemente que estas ocurrencias no son meras coincidencias sin significado, sino advertencias divinas claras, señales celestiales urgiendo a la humanidad a despertar espiritualmente, arrepentirse genuinamente y prepararse para lo que viene inevitablemente. A lo largo de la Biblia entera, Dios ha usado desastres naturales, eventos celestiales y revelaciones arqueológicas para comunicarse directamente con su pueblo. Y ahora, mientras estamos al borde de cambios sin precedentes, la verdad de profecía está volviéndose innegable para aquellos con ojos para ver. Jesús mismo habló extensamente sobre estos tiempos venideros, advirtiendo que antes de su regreso glorioso, el mundo experimentaría gran angustia, conflicto intensificado y engaño masivo. En Mateo capítulo 24, versos 7 al 8, dijo claramente: nación se levantará contra nación y reino contra reino. Habrá hambrunas y terremotos en varios lugares. Todos estos son el comienzo de dolores de parto. Este pasaje poderoso sugiere que guerras, desastres naturales y malestar global aumentarán en frecuencia e intensidad, así como dolores de parto lo hacen antes de que nazca un niño. Si miramos alrededor hoy con honestidad, ¿qué vemos? Naciones levantándose contra naciones en conflicto interminable, hambruna y crisis económica expandiéndose, terremotos y desastres naturales multiplicándose, señales en los cielos siendo reportadas globalmente. Todos estos eventos son exactamente lo que Jesús predijo con precisión asombrosa, mostrándonos que nos estamos moviendo cada vez más cerca de los días finales. La Biblia menciona específicamente el río Éufrates en varias profecías del tiempo final. Su secado no es solo crisis ambiental medible, es cumplimiento directo de profecía antigua. En Apocalipsis capítulo 16, verso 12, leemos: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y su agua se secó para preparar el camino para los reyes del oriente. Esto sugiere fuertemente que cuando el río se encoge y desaparece, jugará papel crucial en el desarrollo de las batallas finales que conducen directamente a Armagedón. Muchos creen que esto podría involucrar una gran guerra que cambiará el curso de la historia para siempre de maneras inimaginables. El descubrimiento de gigantes, conexión con los Nefilim. Mientras el Éufrates se seca inexorablemente, descubrimientos extraños están siendo hechos, incluyendo lo que parece ser esqueleto gigante, posiblemente evidencia de los Nefilim, la raza misteriosa de gigantes mencionados en la Biblia. Génesis capítulo 6, verso 4, declara: los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios fueron a las hijas de los humanos y tuvieron hijos con ellas. Ellos fueron los héroes de antaño, hombres de renombre. Si este esqueleto recién descubierto verdaderamente pertenece a los Nefilim, prueba que las historias antiguas eran completamente reales, no mitos inventados. La reaparición de estos restos podría ser señal de advertencia de que fuerzas largo tiempo ocultas están comenzando a resurgir. Así como Apocalipsis advierte sobre el retorno de ángeles caídos y guerra espiritual en los últimos días, ¿está el mundo al borde de profecía desplegándose? Con todos estos descubrimientos impactantes, guerras multiplicándose, plagas surgiendo, desastres naturales intensificándose e inestabilidad global creciendo, se está volviendo cada vez más difícil descartar las señales del tiempo final. Muchos creen firmemente que estamos viviendo en los días que conducen a la segunda venida de Jesucristo. El apóstol Pablo advirtió en 2 de Timoteo capítulo 3, versos 1 al 5:
Pero marca esto, habrá tiempos terribles en los últimos días. Las personas serán amantes de sí mismas, amantes del dinero, jactanciosas, orgullosas, abusivas, desobedientes a sus padres, ingratas, impías, sin amor, implacables, calumniadoras, sin autocontrol, brutales, no amantes del bien, traicioneras, impetuosas, engreídas, amantes del placer en lugar de amantes de Dios, teniendo forma de piedad pero negando su poder. No tengas nada que ver con tales personas. ¿No suena esto exactamente como el mundo en el que estamos viviendo hoy? Corrupción, codicia, inmoralidad y engaño están en máximos históricos. Las personas persiguen riqueza, fama y poder en lugar de buscar la verdad de Dios. ¿Podría ser que el esqueleto Nefilim, el Éufrates secándose y el caos en el mundo son todas señales de que el tiempo se está agotando rápidamente? Un llamado a prepararse espiritualmente. Si estas profecías bíblicas verdaderamente están cobrando vida ante nuestros ojos, entonces ahora es el momento de volverse a Dios con todo el corazón, fortalecer nuestra fe genuinamente y preparar nuestros corazones espiritualmente. Las señales son claras e innegables, y las Escrituras advierten que aquellos que no están listos serán atrapados desprevenidos cuando llegue el fin. En Mateo capítulo 24, versos 42 al 44, Jesús dio esta advertencia solemne. Por lo tanto, manténganse alerta, porque no saben en qué día vendrá su Señor. Pero entiendan esto. Si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche vendría el ladrón, habría mantenido vigilancia y no habría dejado que su casa fuera allanada. Así que ustedes también deben estar listos, porque el Hijo del Hombre vendrá a una hora cuando no lo esperen. Los descubrimientos en el río Éufrates y los eventos sucediendo en el mundo no son coincidencias aleatorias sin significado. Son advertencias claras de Dios. Ahora es el momento de buscar la verdad con diligencia, arrepentirse genuinamente y prepararse para lo que viene inevitablemente. ¿Estamos parados en el umbral de los días finales? Solo el tiempo lo dirá con certeza, pero una cosa es absolutamente cierta e innegable. La palabra de Dios se está desplegando ante nuestros ojos con precisión asombrosa. ¿Cómo crecer en fe genuina? Jesús enfatizó la importancia absoluta de tener fe verdadera. Con respecto a su segunda venida, Jesús hizo esta pregunta penetrante. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿realmente encontrará fe en la tierra? Lucas capítulo 18, verso 8. ¿Por qué estaba Jesús preocupado acerca de que las personas tuvieran fe genuina? Hebreos capítulo 11, verso 6 nos dice, ¿por qué la fe es tan importante para Dios? Pero sin fe es imposible agradarle, porque el que viene a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a aquellos que lo buscan diligentemente. Dios espera que tengamos fe y que crezcamos constantemente en fe madura. Y si realmente creemos a Dios y vivimos según esa fe activamente, entonces Dios estará complacido y vamos a ser bendecidos abundantemente. Pero carecer de fe y fallar en vivir por fe desagrada profundamente a Dios. ¿Por qué? Porque el honor de Dios está en juego directamente. Primero, ¿qué es fe exactamente? La fe es creencia inquebrantable en Dios, en las promesas de Dios reveladas en su palabra. La fe también involucra los mandamientos de Dios. Se espera que pongamos tal confianza en todo lo que Dios nos dice que hagamos que realmente lo hagamos en obediencia. Entonces, ¿cómo deshonramos a Dios por falta de fe? Cuando no creemos a Dios, estamos en esencia diciéndole a Dios, realmente no creo que harás exactamente lo que dices que harás, y realmente no creo que eres lo que dices que eres. Y la respuesta de Dios a eso es clara. Yo soy un Dios que cumple promesas. Dios nunca ha fallado ni una sola vez en toda la historia. Siempre ha mantenido las promesas que ha hecho a los seres humanos, y siempre lo hará, siempre que, por supuesto, cumplamos las condiciones que Él delinea claramente. La fe es una de las cualidades clave que Dios está buscando en nosotros con intensidad, así que solo tiene sentido que aprendamos cómo crecer en fe genuina y duradera. Grados de fe, desde poca fe hasta gran fe. Cuando se trata del tema de la fe, ¿es solo cuestión de tenerla o no tenerla en absoluto? No. La Biblia deja absolutamente claro que hay grados de fe medibles. Jesús describió a algunas personas de su época como teniendo poca fe y a otras como teniendo gran fe. Impresionante. Entonces, es bueno preguntarnos honestamente, ¿cuánta fe tenemos actualmente? ¿Y qué tan dedicados estamos a aumentar nuestra fe continuamente? Necesitamos tener fe creciente y en desarrollo. Ninguno de nosotros tiene suficiente todavía. La fe es creencia en las promesas de Dios. A veces personas religiosas intentarán fomentar fe en áreas donde no hay promesas de Dios en absoluto. Alguien podría decir,
Nuestro gran picnic al aire libre viene la próxima semana. Arruinaría las cosas si lloviera ese día. Si solo tenemos suficiente fe, no lloverá. Así que tengan fe inquebrantable. ¿Cuánta fe tenemos actualmente? ¿Y qué tan dedicados estamos a aumentar nuestra fe? Nuestra fe necesita estar creciendo constantemente. Ninguno de nosotros tiene suficiente de ella todavía. Pero, ¿hay una promesa en la Biblia de que no lloverá en días cuando se planifique un picnic especial? No existe tal promesa específica. O alguien podría decir, he aplicado para un trabajo que realmente quiero y 2 otras personas están siendo consideradas además de mí. Voy a tener fe de que obtendré este trabajo exacto que deseo. Si tengo fe, estoy seguro de que obtendré ese trabajo. Pero no hay promesa en la Biblia de que Dios nos dará cada vez el trabajo exacto que nos gustaría tener. Cuando las personas toman este enfoque erróneo hacia la fe, ¿qué concluyen si las cosas no resultan como les gustaría? Podrían decir, es porque no tuve suficiente fe. Pero ese razonamiento es completamente falso. ¿Proporciona Dios un cheque en blanco a aquellos que tienen fe en Él? ¿Pero qué acerca de Marcos capítulo 11, versos 22 al 24? Jesús dijo, tengan fe en Dios. Porque de cierto les digo que quien le diga a esta montaña, sé removida y lanzada al mar, y no dude en su corazón, sino crea que aquellas cosas que dice se harán, tendrá lo que dice. Por lo tanto, les digo que cualesquiera cosas que pidan cuando oren, crean que las recibirán, y las tendrán. ¿Nos dan estos versos una promesa sin calificaciones ni condiciones? ¿Podemos correctamente tener confianza de que Dios siempre nos dará todo lo que pedimos? ¿Tenemos un cheque en blanco divino, por así decirlo? Primero, apliquemos algo de lógica bíblica sólida a estos versos. Si no hubiera calificaciones en absoluto sobre lo que pedimos, significaría que nunca tendríamos que sufrir en absoluto. A ninguno de nosotros nos gusta sufrir, ¿verdad? Podríamos pedir nunca tener un problema de salud, nunca estar en un accidente, nunca tener un problema familiar, nunca tener un problema financiero. Nuestras vidas podrían estar libres de estrés y problemas. Nunca llovería en nuestro picnic especial. Obtendríamos ese trabajo en la compañía XYZ de widgets. Pero ¿cómo puede ser eso posible? La Biblia nos dice que es a través de muchas tribulaciones o pruebas que entramos al reino de Dios y que muchas son las aflicciones de los justos. Hechos capítulo 14, verso 22. Salmo 34, verso 19. Y consideremos la vida de Jesús mismo. Cuando oró en el jardín de Getsemaní, poco antes de su crucifixión brutal, ¿obtuvo todo lo que quería? No, no lo hizo. Crecer en fe significa crecer en creencia de que Dios sabe lo mejor para nosotros. De hecho, la oración de Jesús nos da un ejemplo perfecto a seguir fielmente. Su ejemplo califica las palabras que leímos en Marcos capítulo 11. En la oración de Jesús dijo, «Oh mi Padre, si es posible, que esta copa pase de mí. Sin embargo, no como yo quiero, sino como tú quieras». Mateo capítulo 26, verso 39. Jesús hizo su petición clara. Luego la dejó en las manos de Dios el Padre para hacer lo que su Padre sabía que era mejor en su sabiduría perfecta. De manera similar, los cristianos son libres de pedirle cualquier cosa a Dios en oración. Al mismo tiempo, entendemos que para recibir esa petición debe ser parte de la voluntad sabia, amorosa y perfecta de Dios para nuestras vidas. Y si no es según la voluntad de Dios, no deberíamos querer nuestra petición de todos modos porque Dios sabe infinitamente mejor. Considera este pensamiento útil y reconfortante. Dios no solo nos da lo que queremos superficialmente, nos da todo lo que querríamos si supiéramos todo lo que Él sabe. La fe involucra creer que Dios sabe absolutamente lo mejor. Eso es esencial para fe madura. Crecer en fe se basa en lo que Dios promete específicamente. La fe debe estar basada en las promesas específicas de Dios en la Biblia. Y tenemos que estar seguros de que entendemos las promesas correctamente en su contexto apropiado. Tenemos que estar seguros de que no estamos asumiendo que Dios promete algo que no promete. Tenemos que entender sus promesas en el contexto que Él las da, que es el contexto de su plan y propósito para nosotros. Hay muchas promesas claras y fáciles de entender en la Biblia. Aquí hay algunos ejemplos de sus promesas a su pueblo. Dios proveerá todas nuestras necesidades físicas y espirituales. Mateo capítulo 6 versos 31 al 33, Salmo 23 verso 1, Filipenses capítulo 4 verso 19. Terminará la obra espiritual que ha comenzado en nosotros. Filipenses capítulo 1 verso 6. Nos dará la sabiduría que pedimos mientras atravesamos la vida. Santiago capítulo 1 verso 5. Nunca nos dejará ni nos abandonará. Hebreos capítulo 13 verso 5.
Nunca permitirá que nuestras pruebas sean más de lo que podemos soportar. Primera de Corintios capítulo 10, verso 13, nos dará paz mental verdadera. Filipenses capítulo 4, verso 7. Perdonará cualquier pecado y todo pecado una vez que nos hayamos arrepentido de él genuinamente. Primera de Juan capítulo 1, verso 9. Hará posible que crezcamos y nos volvamos como Jesucristo. Efesios capítulo 4, verso 15. Hará que todo lo que suceda en nuestras vidas eventualmente funcione para bien. Romanos capítulo 8, verso 28. ¿Cómo fortalecer tu fe? 3 pasos clave fundamentales. Es reconfortante saber que Dios ya nos ha dado un camino claro hacia crecer en fe. No tenemos que descubrirlo por nuestra cuenta sin guía. Él ha proporcionado instrucción sobre lo que necesitamos hacer exactamente. Siguiendo sus instrucciones fielmente, nuestra fe naturalmente se desarrollará y profundizará con el tiempo. Aquí hay 3 pasos bíblicos fundamentales, pero poderosos para aumentar nuestra fe significativamente. 1. Pide a Dios que fortalezca tu fe activamente. La fe es un don divino y necesitamos la ayuda de Dios para fortalecerla constantemente. La fe de Jesús mismo era inquebrantable y perfecta, y a través del poder del Espíritu de Dios, nosotros también podemos recibir la misma confianza y confianza en Él. Sin embargo, la fe no crece automáticamente sin esfuerzo de nuestra parte. Dios desea que la busquemos activamente con diligencia. Quiere ver cuánto valoramos la fe y si realmente la deseamos lo suficiente como para pedirla persistentemente en oración.